Bien, colegas, vamos a iniciar la teoría de esta semana, la tercera teoría. Soy Jess Huarcaya Victoria, médico psiquiatra, actualmente coordinador de la Unidad de Investigación de Psiquiatría del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Y conmigo vamos a desarrollar la teoría de psiquiatría de enlace, ¿no? Particularmente creo que es una teoría o una clase bastante importante porque es el nexo, como su nombre indica, el enlace que establecemos nosotros como profesionales de salud mental con los colegas de distintas especialidades, ¿no? Entonces vamos a revisar un poco acerca de algunos conceptos básicos y algunas nociones acerca de la utilidad de la psiquiatría de enlace, cómo eh, bueno, están los conflictos de intereses. Para eso, en esta presentación, que espero no extenderme más de 45 minutos, vamos a tocar tres puntos básicos. Primero, vamos a hablar acerca de algunos aspectos conceptuales de la psiquiatría de enlace. La idea es entender un poco qué cosa es o qué entendemos nosotros por psiquiatría de enlace. Y de ahí ver un poco también de cuáles son las necesidades de atención que tienen los pacientes que ustedes atienden, que ustedes evalúan, que ustedes tratan en las áreas clínicas quirúrgicas del hospital donde están ustedes trabajando y haciendo la especialidad que ustedes estén realizando. Luego hablaremos un poco acerca de la efectividad, ¿no? ¿Cómo así nosotros podemos determinar o decir que la psiquiatría de enlace es necesaria, ¿no? ¿Cómo podemos evaluar que verdaderamente es efectiva o no? Y luego, para aterrizar un poco todo esto, hablaremos un poco acerca de la unidad de psiquiatría de enlace del Hospital Almenara, como un ejemplo de cuáles son las actividades que se debe realizar y cuál es el procedimiento a seguir a la hora de solicitar las evaluaciones por psiquiatría. Y bueno, finalizaremos con algunas conclusiones. Bueno, aquí hay una diapositiva que siempre me gusta colocar al inicio de este tipo de presentaciones, algo que ya dijo hace algunos años William Edwards Deming: sin datos solo eres otra persona más dando su opinión. Y la idea es poder tener datos acerca de lo que hacemos nosotros como profesionales de salud mental y poder brindarles a ustedes un poco de evidencia, de información de cómo puede ser útil estas intervenciones de psiquiatría de enlace, ¿no? Siempre me gusta utilizar esta frase, ¿no? Sin datos solo es una persona más dando su opinión y opinólogos abundan en este país. Entonces, primero hablaremos acerca de los aspectos conceptuales. Y para eso, permítanme presentarles o hacerles una primera pregunta. Voy a pedir que puedan escribir en el chat la respuesta de esta pregunta. Déjenme habilitarles el chat. Se las había deshabilitado. Ahí. A ver. Miren, este es el caso de una mujer de 45 años con diabetes mellitus mal controlada y frecuentes ingresos por descompensación y mala adherencia al tratamiento. Niega adherencia al tratamiento sin una razón clara. ¿Qué deberíamos considerar, ¿no? ¿Qué deberíamos considerar ustedes, dentro de la especialidad en la que se encuentren, antes de etiquetar a esta paciente como no adherente? Primero, investigar la posible presencia de depresión u otro trastorno adaptativo que afecte la adherencia al tratamiento, suponer que el paciente es irresponsable y enfocarse en la práctica, en la parte médica, iniciar un esquema de insulina más estricto, sin discutir tanto el contexto psicosocial, o solicitar hospitalización en psiquiatría de forma inmediata, porque estamos sospechando que puede ser una conducta suicida. A ver, pueden escribir, por favor, colegas, en el chat su respuesta. Muy bien. Creo que ajá, la mayoría tiene claro, ¿no? De que cuando tenemos o nos enfrentamos a una persona con pobre adherencia al tratamiento, lo que debemos pensar es que puede tener un tema depresivo o adaptativo de fondo. De hecho, una de las principales causas de que un paciente no
tome su medicación, y es un problema que ustedes han visto o van a seguir viendo en todos sus pacientes, es justamente que tenga de fondo un problema depresivo o un problema ansioso. Entonces, miren, por ahí vamos perfilando un poco la necesidad de tener en consideración estos aspectos mentales, ¿no? Les presento este caso, ¿no? El caso del paciente Justino, hablando de diabetes, ¿no? Es un paciente varón de 68 años con diabetes mellitus de larga data, con un pie diabético en el pie derecho, que requiere amputación. El paciente se muestra negativista, ¿no? Y ponen ahí en la interconsulta, agradecemos evaluación para valorar la capacidad del paciente de tomar decisiones. Una interconsulta clásica, típica que mandan que nos llega a nosotros en psiquiatría en la cama. Paciente, no me hace caso. Debe tener algo psiquiátrico. Llamen al psiquiatra a ver que obedezca el paciente, ¿no? Entonces, es un motivo de consulta, ¿no? Bueno, Justino tiene 68 años, con un IMC 22, vive en Surco, técnico completo, diagnosticado de diabetes hace 15 años, controlada en su momento con dieta y metformina, además antecedentes de hipertensión e hipercolesterolemia. Tiene como antecedentes familiares a un hermano con diabetes y a una hija que está recibiendo tratamiento para la depresión. ¿Cuál es la historia de Justino? Hace 2 meses se lesionó el pie derecho en un accidente, ¿no? Lo que desencadenó una infección y aparición de este pie diabético. Y a pesar de que ha estado recibiendo tratamiento con antibióticos, con curaciones, la infección se agravó, por lo que fue necesario su hospitalización, bueno, en un servicio de medicina interna para definir qué cosa vamos a hacer con él. Y bueno, ya, se definió que es necesario amputar el pie. Desde la complicación de su pie diabético, el paciente mostró una actitud de negación ante la enfermedad, de su situación, no ha seguido adecuadamente las indicaciones médicas y ha minimizado los riesgos de la amputación. ¿Y qué fue lo que dijo el paciente? Yo recuerdo bastante claro qué fue lo que dijo este paciente, ¿no? Cuando fui a evaluarle, me dijo, doctor, sucede que no me explicaron por qué me van a amputar el pie. Yo vine solamente por una herida y ahora me dicen que me quieren amputar. Y la forma en que me la dijeron fue demasiado abrupta. Estaba en la tarde, fue en la visita, vino la doctora y me dijo, si no te amputas el pie, vas a morir. De frente me dijo eso, ¿no? Mi familia tampoco sabe. Creo que los médicos no le explican lo que está sucediendo. Y cuando vienen a las rondas médicas, hablan cosas que yo no entiendo, ¿no? Me genera mucho más miedo, no sé qué cosa es lo que está pasando, ¿no? Me dijeron abruptamente que me tenían que operar y que si no me opero me voy a morir. Pues prefiero morir, dice el paciente. Si me amputan el pie, me muero, me mato, ¿no? Y nos llaman así que está triste, no sabemos por qué dicen los medios, no sabemos qué está pasando. Bueno, después de todo esto que nos ha dicho el paciente, es evidente que está teniendo una adaptación inadecuada al diagnóstico y a la noticia de la necesidad de amputación, ¿no? Bueno, está el examen psiquiátrico, el examen mental y que, bueno, lo principal que nos dijo este paciente es que si me amputan el pie, yo mismo voy a terminar con mi vida. Yo soy una persona activa y si me amputan el pie me quedo postrado. No. Eso no es vida. Entonces, pues, frente a esta situación hay que plantearnos, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó acá? ¿No? ¿Qué podemos aprender de este caso? ¿No? ¿Qué podemos aprender de este caso? ¿No? Antes de plantearles algunas preguntas adicionales, por favor, alguien quisiera levantar la mano para darle el micro, ¿no? ¿Alguien quisiera participar? ¿Puede levantar la mano? Me dicen que se congeló mi audio. ¿Escuchan? Percy, has levantado la mano. A ver, ¿puedes activar tu audio? Doctor, buenas tardes. Qué tal, Percy? ¿Te escuchamos? ¿Se me escucha, no? Sí, ¿qué tal, doctor? Buenas tardes. ¿Cómo está? Creo que en caso del señor Justino, lo más importante que tenemos que aprender en este caso es la relación médico-paciente, ¿no? Ser empáticos con el paciente y explicarle qué es lo que tiene desde el diagnóstico y
cómo prepararlo también y qué es lo que se va a hacer, ¿no? En este caso, si el paciente necesitaba una amputación por un pie diabético, pues debería de haberse explicado, ¿no? Cómo es el procedimiento, en qué consiste, cuáles son los riesgos, cuáles son las complicaciones y también cómo iba a ser el proceso de recuperación, ¿no? Después del posoperatorio. Entonces, es una Ujú. cosa importante considerar eso para todos los pacientes, creo. Excelente, Percy, muy, muy bien, ¿no? Y les comento que esto no es que sea infrecuente, no hace poco, ahí están los colegas que están rotando con nosotros en psiquiatría de enlace, hemos tenido la oportunidad de ver un paciente que se le iba a hacer una amputación, que se le hizo una amputación de pene y no se le explicó bien qué es lo que estaba, o qué es lo que iba a pasar, ¿no? Obviamente eso también pues, genera cierta angustia, cierta preocupación, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros como profesionales de salud, como médicos, podamos, ¿no?, brindar la información clara y oportuna a nuestros pacientes, ¿no? Por eso, acá vienen estas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el rol del psiquiatra en el ambiente hospitalario, ¿no? Nosotros como psiquiatras somos los que debimos ir y darle la noticia y hablar y decirle al paciente lo que está sucediendo, ¿no? ¿Cómo que se daría, cómo se daría el enlace entre nosotros como profesionales de salud mental, como psiquiatras, y los colegas de otras especialidades médicas, ¿no? Ahí veo los comentarios, ¿no? Doctor, creo que lo importante de resaltar es ser más empático con los pacientes, no tratarlos como una enfermedad. Eso es bastante, bastante claro, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿se puede brindar una atención humanizada en entornos difíciles, complicados, complejos, ¿no? Preguntas para poder realizarnos nosotros mismos, ¿no? Entonces, es bastante frecuente. Muchas de las interconsultas que nosotros contestamos en psiquiatría tienen que ver con estas dificultades en la relación médico-paciente, ¿no? Y nosotros bueno, nuestra función como psiquiatras es poder, a través de estas clases, a través de estas teorías, a través de estos cursos, ¿no? Brindarles una orientación de cuándo solicitar una evaluación para psiquiatría. Entonces, tomando esto como punto de partida, vamos a hacernos esta primera pregunta, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es la psiquiatría de enlace? ¿Qué entendemos por psiquiatría de enlace? ¿No? Carmen nos dice, no, sí se puede dar atención humanizada, siempre hablando del paciente y familiares como si fuera para nosotros mismos. Claro, eso es muy básica. O sea, tú atiendes a una persona pensando que es un familiar cercano tuyo, ¿no? Eso es muy, muy importante. Y sí, es importante que se dé este tipo de atenciones humanizadas, ¿no? Entonces, respondamos esta primera pregunta. ¿Qué cosa es la psiquiatría de enlace? ¿No? Ya hace algunos años, Lipovsky, uno de los principales investigadores de psiquiatría de enlace en la década del 80, describió que la psiquiatría de enlace es la parte de la psiquiatría que incluye todas las actividades diagnósticas, terapéuticas, docentes y de investigación que realizan los psiquiatras en los servicios no psiquiátricos de un hospital general. Es decir, la función que yo hago como psiquiatra fuera de mi ambiente psiquiátrico. Voy a responder una interconsulta, a contestar la solicitud de la evaluación, ¿no? Por lo que me están llamando, dar tratamiento, actividades docentes, ¿no? Como esto que estamos realizando acá, dar capacitaciones, información acerca de esto, y también investigación, ¿no? O sea, todo lo que hace el psiquiatra fuera del ambiente único de psiquiatría, ¿no? Los servicios clínicos. Ve, ahí JC Mamani ha dicho algo muy importante, se tiene que elaborar un documento que pruebe que se brindó la explicación del caso. Eso es así, que a veces no lo consignamos en la historia clínica, ¿no? Se brinda información al paciente, este plantea las siguientes preguntas, las siguientes dudas, se le explica a él y a su familiar. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante, ¿no? Que se explique y que se brinde la información clara, ¿no? Cuando hablamos de servicios clínicos, pues las atenciones que realizamos al personal médico no psiquiátrico, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora es una actividad eminentemente de enlace, ¿no?
de que yo como psiquiatra les estoy brindando a ustedes esta información de una perspectiva psicosocial del cuidado, en la cual no intervienen o no importan únicamente la perspectiva biológica, vamos a hacer la perspectiva de enlace, y bueno, la investigación que se tiene que realizar ya la vamos a ver más adelante, ¿no? Ellos, otra pregunta, miren, ¿ah? ¿Es necesaria la presencia del psiquiatra en otras especialidades médicas? Algunos podrán decir, hombre, el psiquiatra tiene su sitio, que se queden ahí, que hagan sus cosas, no, 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 ¿por qué tiene que meterse acá en mi ambiente? ¿Por qué tiene que meterse acá en mis dominios? Pero la verdad es que ya desde que pasó esta pandemia, pues ha habido bastante evidencia, hay bastante evidencia de la necesidad y la pertinencia de que en todo equipo exista un profesional de salud mental, ¿no? A veces ya ocurre que nos llaman, vamos y lo evaluamos, pero lo ideal sería que cada servicio de cirugía, trasplante, UCI y demás tenga su personal psiquiatra de planta y que esté ahí, pase visita, converse con los pacientes, los evalúe. Eso ya es ya de mucha vanguardia. ¿Por qué? Miren, primero, porque hay factores psíquicos y conductuales que van a afectar la aparición y la evolución de distintas enfermedades. Lupus eritematoso sistémico, pacientes con problemas tiroideos, pacientes con cáncer de cabeza de páncreas, pacientes con enfermedad de Parkinson, pacientes con secuelas de un accidente cerebrovascular. Es decir, hay una gran cantidad de enfermedades y condiciones médicas quirúrgicas que van de la mano con las condiciones psiquiátricas. Además, hay una alta frecuencia de dificultades mentales de origen multifactorial en los pacientes. Tiene repercusión en su conducta de forma muy abrupta, algunos de ellos por varios motivos, ¿no? Además, hay una necesidad crítica de que un paciente, cuando tiene un diagnóstico de una enfermedad crónica, debe adoptar un comportamiento, debe adoptar un nuevo estilo de vida, debe tener un mayor autocuidado. Por eso es importante que el psiquiatra participe activamente antes, durante y después del inicio de distintas enfermedades, de distintas condiciones, ¿no? De hecho, está dentro de los protocolos de distintas condiciones que requiere una evaluación de psiquiatría, ¿no? Le pongo algunos ejemplos. Acá en mi hospital, pacientes que van a ser sometidos a una cirugía bariátrica necesitan una evaluación por psiquiatría previamente. Pacientes que van a ser sometidos a un trasplante dentro de su protocolo está que recibe una evaluación por psiquiatría. Pacientes que van a recibir antituberculostáticos de segunda línea requieren también una evaluación por psiquiatría, etcétera, ¿no? O sea, los pacientes que están en geriatría, los colegas de geriatría le hacen las escalas y tamizajes, ¿no? Para la depresión y demás, las demás condiciones que puedan tener, ¿no? Repito, perdón. Ya. Entonces, ¿cuál es la historia de la psiquiatría de enlace en nuestro país? Tiene su origen en 1942, ¿no? Las pretensiones que realizaba un psiquiatra tuvieron su origen pues, en el Hospital Almenara, antiguo Hospital Obrero, ¿no? Cuando se fundó este hospital, pues, vino a trabajar el doctor Carlos Alberto Seguín, que en su grupo no solamente había psiquiatras, había también dermatólogos, gastroenterólogos, cardiólogos, o sea, brindaba esta perspectiva de enlace, ¿no? Y bueno, pues, el grupo del obrero, el grupo de Carlos Alberto Seguín hizo varias publicaciones, ahí ven algunas, ¿no? La introducción a la medicina psicosomática, y se hicieron varias publicaciones académicas sobre los aspectos psíquicos de distintas enfermedades, ¿no? Son clásicos las repercusiones que genera el acné en la psique de una persona, la hiperemesis gravídica, que ahí ven ustedes al doctor Perales, ¿dónde está el doctor Perales? Acá está el doctor Perales, ¿no? En 1959, uno de los discípulos de Seguín, ¿no? Hizo su tesis sobre hiperemesis gravídica, consideraciones de la salud mental en la gestación y el embarazo, es decir, hubo un importante número de publicaciones científicas en estos, los anales de servicio de psiquiatría, sobre las repercusiones psíquicas del
de las distintas condiciones médicas. Y el mismo Seguín lo había dejado escrito, ¿no? Miren, esto en sus memorias, cuando recién ingresó a trabajar, ¿no? Él narraba cómo pues, no había un consultorio destinado para psiquiatría, lo pusieron en un cuartito al costado del personal de limpieza, ¿no? Adjunto a al consultorio de medicina, iba de piso en piso cuando estaban las interconsultas, atendía a los pacientes, y miren, ¿no? La percepción que tenía Seguín en aquel entonces, ¿no? Los colegas, hablando por los colegas de otras especialidades médicas, me miraban naturalmente como a un verdadero extraño, casi un intruso. Es comprensible, pues desde su punto de vista habían sido educados para ver en el psiquiatra un loquero y en sus pacientes casi animales peligrosos cuyo lugar era el manicomio, ¿no? Esa era la visión que se tenía de la psiquiatría. Visión estigmatizante que todavía en algunos sitios todavía está presente, ¿no? Justo del seminario esta semana es hablar de la estigmatización hacia los pacientes de salud mental, hacia los pacientes de psiquiatría y también hacia el personal de psiquiatría, ¿no? Entonces, miren, como ya en 1942 habían estas dificultades, había esta gran carga estigmatizante hacia esta especialidad. Entonces, ahí hay un trabajo muy importante que se tiene que realizar, ¿no? Y miren, esto es una de las primeras publicaciones sobre las actividades de psiquiatría de enlace que se hicieron, ¿no? Esto lo publicó Pepe Alba allá en 1974, los datos de 1972, miren, de un total de 20.000 pacientes que estuvieron hospitalizados en 1972 en el Hospital Obrero, actualmente Hospital Almenara, se hicieron 863 interconsultas al servicio de psiquiatría, lo que equivale al 4.15%. O sea, del 100% de pacientes que ingresaban a hospitalizarse en ese año, el 4% de ellos recibió una atención por psiquiatría, lo que conocemos como la tasa de referencia. Y miren, como datos, la gran mayoría de interconsultas fueron a varones, 68% varones, 31% mujeres, y los mayores de 59 años fueron solamente del 6%. Quiero que por favor pongan estos datos en un post-it ahí en su mente al costadito, porque cuando comparemos este perfil sociodemográfico con lo que tenemos actualmente, van a ver que ha habido un cambio significativo, muy, muy importante. Bueno, es un poco de historia, no voy a detenerme a hablar de esto acá. Ahí está. ¿Qué tipo de pacientes atendemos nosotros o evaluamos nosotros en psiquiatría de enlace? Dos grupos principales de pacientes. Pacientes con condiciones inicialmente médicas que presentan alguna manifestación psiquiátrica, ¿no? Miren, presentación psiquiátrica de las condiciones médicas. El paciente con lupus que hace psicosis. El paciente con Parkinson que hace síntomas obsesivos compulsivos. El paciente en una tirotoxicosis que hace síntomas maníacos, ¿no? O sea, tenemos una condición médica que genera algunos síntomas mentales. Por eso nos llaman. Por eso nos pueden llamar. Reacción psíquica ante las condiciones médicas. Yo doy un diagnóstico, doy una noticia y el paciente no reacciona de manera adecuada o adaptativa a esa noticia. Por eso nos llaman también. O las complicaciones psiquiátricas de los tratamientos médicos. Pacientes que están recibiendo tacrolimus, no es inmunomodulador, después de un trasplante renal que comienza a hacer síntomas psicóticos, puede ser por el tacrolimus, ¿no? O pacientes que están recibiendo cicloserina, un antitusculostático de segunda línea, y comienza a tener síntomas maníacos, o un paciente que está recibiendo corticoides a altas dosis, comienza a tornarse irritable, etcétera. O sea, tratamientos médicos que generan complicaciones psiquiátricas. Entonces, por ese motivo nos llaman, ¿no? Por ese motivo a ese tipo de pacientes vamos y evaluamos. Pero también pueden ser pacientes que tengan ya de base una condición mental, ya de base tienen un problema psiquiátrico, o sea, la presentación médica de condiciones psiquiátricas, ¿no? La presentación médica de condiciones psiquiátricas, como por ejemplo un paciente o una paciente con anorexia grave que presenta pues, una marcada desnutrición y que requiere una hospitalización, ¿no? O un paciente con varices esofágicas, con hemoptisis, con hipertensión portal y de base tiene un alcoholismo, ¿no? O una dependencia del alcohol, pues una complicación médica de una condición psiquiátrica de fondo
o la comorbilidad entre condiciones médicas y psiquiátricas. Un paciente que ingresa por un abdomen agudo y de fondo tiene una esquizofrenia, ¿no? A todo ese tipo de pacientes hay que llamar al psiquiatra. Si está estable, no. Ojo, ¿eh? Si está estable, no. ¿Para qué vamos a llamar? Y complicaciones médicas de los tratamientos psiquiátricos. ¿No? Bien, los colegas de UCI deben haber visto casos de síndrome neuroléptico maligno, ¿no? Cuando se le da un antipsicótico inyectable a altas dosis y pues, realiza o hace digamos, ese efecto secundario, ese efecto negativo, ¿no? Entonces, miren, ese es el mapa general de las atenciones que realizamos en psiquiatría de enlace. Cuando vamos y evaluamos a un paciente, debemos de tener un modelo teórico, saber qué voy a buscar, debo tener conocimiento sobre las distintas formas de evaluación. Por eso es que los residentes de tercer año de psiquiatría rotan en las unidades de psiquiatría de enlace. Ya están formados, ya saben cómo recolectar síntomas, ya saben cómo hacer una entrevista, por eso no les vamos a enseñar nosotros. Nos vienen a aplicar a un paciente médicamente complicado todo este tipo de conocimiento, ¿no? Eso le es útil no solamente al médico no psiquiatra, ¿no? Es decir, al colega que está en otras áreas de hospitalización, sino también al propio psiquiatra, ya que constantemente se tiene que estar actualizando y recordando este distinto tipo de condiciones médicas, ¿no? La comunicación es indispensable. Nosotros, como médicos, debemos saber comunicarnos, ¿no? Un psiquiatra que no sabe comunicarse, medio problemático. Y habilidades diagnósticas y terapéuticas y una actitud ética, totalmente ética, porque un paciente en una hospitalización de un hospital nacional la pasa mal. La pasa mal, así de simple, no es una experiencia agradable. Hay distintos problemas con el entrenamiento actual, sí, no hay objetivos claros, hay una heterogeneidad marcada en la capacidad de poder brindar atención, cuidado a este tipo de pacientes. Muchos hospitales no tienen unidades de psiquiatría de enlace bien estructuradas que puedan proporcionar capacitación y también pues, faltan psiquiatras que se dediquen a tiempo completo a la actividad de enlace, no hay requisitos claros acerca de qué es lo que va a pasar, pocas sedes docentes en la rotación, ¿no? Y hay rotaciones problemáticas, ¿no? No hay un papel claro, no hay investigación y temas económicos, o sea, hay bastantes problemas. Y esto es lo que pasa en Europa, por si acaso, ¿no? Esto no solamente es lo que pasa en el Perú, son problemas que ocurren en Europa, si eso pasa en Europa, en Alemania, Suiza, España y demás, ¿no? Imagínense qué es lo que pasa en nuestro país. Bien, para ir despertándoles una pregunta más. A ver, miren, ¿ah? Un paciente con antecedentes de enfermedad coronaria sufre un nuevo infarto agudo de miocardio y no quiere realizarse el cateterismo, argumentando que ya no vale la pena, ya no vale la pena. De inmediata voluntaria, no vale la pena. ¿Cuál sería la mejor respuesta del médico, en este caso el cardiólogo? Asumir que el paciente simplemente tiene miedo al procedimiento y persuadirlo con estadísticas. No, miren, con nuestros datos de acá del servicio, vamos bien. El cateterismo funciona. Considerar que puede haber síntomas depresivos o de desesperanza asociados a su estado de salud. Respetar su decisión e indicar el retiro voluntario. Sirve el retiro voluntario y chao. O iniciamos medicación ya de psiquiatría. En medicación psiquiátrica vamos a tratar de una vez, de golpe. A ver, colegas, pueden escribir su respuesta en el chat, por favor. Ahí se me cayó la tapa. Bolsa, binario, lo utilizan, ¿no? Claro, ¿no? Hay algunas condiciones que se van a ver principalmente en psiquiatría de enlace, o únicamente, ¿no? Por eso es que la psiquiatría de enlace es distinta a la psiquiatría general. Un psiquiatra en una atención general, pues ve esquizofrenia, bipolaridad, TOC y demás, ¿no? Pero en psiquiatría de enlace, los pacientes que comparten una condición médica y una condición psiquiátrica, las condiciones mentales son un tanto distintas, ¿no?
Entonces, claro, la respuesta es, hay que buscar, hay desesperanza. Pareciera ser que hay una marcada desesperanza, ¿no? En psiquiatría de enlace se han propuesto estos criterios diagnósticos para condiciones que no aparecen en los sistemas clasificatorios, ¿no? En el CIE-11, en el DCM, famosos, conocidos por los psiquiatras, no aparecen estas condiciones. ¿Cuáles son? Miren, ¿ah? La alexitimia. Esto es fundamental. Los colegas de cardiología, neurología y demás no dejarán mentir, ¿no? Se ha asociado la alexitimia con mayor posibilidad de tener infarto agudo de miocardio, con posibilidad de tener parálisis facial o accidente cerebrovascular. ¿Qué cosa es la alexitimia? La dificultad para poder describir con palabras apropiadas los sentimientos o emociones que yo tengo. Ujú. Y hay una pobreza, una disminución en las fantasías, en las ideas, en la imaginación que pueda tener. Y a veces puede ocasionar brotes agudos muy violentos de esta conducta afectiva, ¿no? Entonces, la alexitimia es esta incapacidad. Y ya se ha visto, vean ustedes las últimas revisiones de artículos científicos, ¿no? Cómo se ha asociado la alexitimia con la mayor posibilidad de tener estas dificultades médicas, ¿no? Otra condición que no figura en los manuales clasificatorios de psiquiatría, pero que sí está ahí, lo vemos cuando hacemos psiquiatría en la cuando evaluamos a los pacientes, la conducta tipo A, la personalidad tipo A, que no está dentro de ningún sistema clasificatorio. ¿Qué cosa es la conducta A? Miren, les voy a dar la descripción y ustedes me van a decir claramente qué tipo de pacientes han visto con esta condición. Son personas que se involucran mucho en el trabajo y en muchas actividades que tienen deadlines. Tengo que hacer esto y de ahí esto. El 15 de mayo tengo que entregar esto, el 17 tengo que entregar aquello, el 20 tengo que hacer esto de acá y esto aquí, tengo que hacer esta exposición para mañana. Mucho y demasiado involucramiento en el trabajo y una sensación constante de la urgencia en el tiempo, de que ya hay que entregar, hay que hacer de una vez, ¿no? Puede haber una expresión motora, ¿no? De características de que está en una tensión, ¿no? Movimientos rápidos, habla abrupta, movimientos abruptos del cuerpo con una tensión en la musculatura, hostilidad, cinismo, ánimo irritable, tendencia a acelerar las actividades físicas y acelerar las actividades mentales, una alta intensidad por un deseo intenso, profundo de lograr objetivos y de lograr reconocimiento y exageradamente competitivos. Bien. Eso no es un diagnóstico psiquiátrico reconocido, pero está ahí, lo vemos. Y se ha visto que las personas con conducta tipo A tienen un mayor riesgo cardiovascular y mayor riesgo de enfermedades o de accidentes cerebrovasculares. Fíjate, se ha documentado. Miren, ¿eh? La personalidad tipo A. Otra de las características que podemos encontrar en psiquiatría de enlace. ¿No? La fobia a la enfermedad, el miedo persistente de tener una enfermedad grave, ¿no? Como el VIH, como cáncer, ¿no? Y que ese miedo se manifiesta en ataques constantes, preocupaciones hipocondríacas, ansiedad por la enfermedad frecuente, ¿no? La tanatofobia, una sensación de que va a morir pronto, de que va a pasar algo, y tiene mucho terror a la muerte. Evita cualquier tipo de comunicación acerca de la muerte. La ansiedad de la salud, la negación de la enfermedad, la reacción de aniversario, ánimo irritable, la desmoralización que dio en el caso que les planteé hace poco, ¿no? Entonces, hay varias situaciones, varias condiciones que se ven en estos pacientes, en las personas que tienen complicaciones psíquicas de condiciones médicas. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿y qué lleva a que una persona que está hospitalizada en cualquiera de los servicios de cualquiera de ustedes, colegas, reaccione bien o reaccione mal frente a una enfermedad? Miren, ¿ah? Para eso les planteo este segundo caso. A ver, escuchen con atención y luego lo comentar. Veamos este segundo caso clínico.
A ver, un ratito no me quiere cargar la... de un segundito. Ahí está. Ah, perdón, no compartí con audio. A ver, denme un segundo, voy a compartir con audio. Ujú. Ahí está. Ahora sí debe salir en audio. Hi. Patient has been complaining of back pain and night sweats. Blood tests and urine analysis are normal. MRI suggests a massive intradural malignant schwannoma neurofibrosarcoma extending into psoas muscle with nerve root compression syndrome and bone erosion. Growth extends from L2 to L5. We'll send patient for biopsy to confirm. Yes, question. Sorry, I didn't follow that. Is there something wrong with me? Yes, well, if you look here on your MRI, you see this cephalopod-like object that's spreading down your spinal column. That is a massive schwannoma neurofibrosarcoma. Okay, so sorry, I just don't know. It's a malignant tumor. A tumor? Yes. Me? Yes. That doesn't make any sense though. I mean, I don't smoke, I don't drink, I recycle. Actually, your case is really quite fascinating because your cancer is the result of an incredibly rare gene mutation in chromosome 17p and p53 gene. It causes the growth of liquid cells. It's good to be cautious for neurosis in your cases. Your lower status spot, 4-month regimen of chemotherapy is a very aggressive dosage, so you might want to consider through the course of onwards. I think that given the placement and size of your particular tumor, the wisest course of action is to see if we can possibly reduce this thing down to a more manageable size before we consider surgery. Now, chemotherapy can often result in fertility issues. But I'm gonna be okay. If you need someone to talk to, we have an excellent staff here at the hospital of social workers and psychologists. They specialize in these matters and they would be able to help you. Now, as I said, you should... A ver, colegas, ¿qué pasó en este caso? ¿Qué pasó con este paciente? ¿Pueden levantar su mano, por favor, para activar el audio? ¿Qué han observado? ¿Qué han visto? ¿Qué ha pasado con esta persona? Jason nos dice exceso. A ver, Carol, ¿puedes activar tu audio, Carol? ¿Ha levantado la mano? A ver, mientras la van viendo. Se disoció, ¿sí? O puede haber tenido una pequeña experiencia disociativa cuando se le da el diagnóstico, cuando escuchó la palabra cáncer, ¿no? Exceso de lenguaje técnico, trato totalmente impersonal, nos dice Marinelli, Gladys, falta de empatía por parte del personal médico, al igual que Sheila, deriva la responsabilidad de información y contención a otros profesionales, ¿no? Eso es clásico, ¿no? Ya habíamos dicho, no, pasó algo, psiquiatra, al psicólogo. Falta de empatía, paciente desconcertado, ¿no? Utilizó terminología médica que el paciente no podía entender, no tuvo contacto visual con el paciente, y ineficiente comunicación médico-paciente, no le mira a los ojos, no logra la confianza, no es empático, demasiadas faltas. Lo han visto bastante claro, ¿no? Entonces, frente a este tipo de situaciones, ¿no? Es que nos preguntamos, ¿y cómo? ¿Y qué pasa? ¿Qué debe suceder para que haya una adecuada, este, digamos, respuesta psíquica adecuada frente a la enfermedad? ¿No? ¿Cómo va a responder adecuadamente frente a las condiciones médicas, ¿no? Primero, el estrés de la enfermedad. La enfermedad genera estrés.
el estar enfermo hace que tú cambies la postura inicial, el referente de tu cuerpo se modifique. ¿No les ha pasado a ustedes cuando les viene una fiebre, cuando tienen algún dolor abdominal, cuando tienen alguna situación clínica, física, médica, que se sienten extraños, distintos, diferentes? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está sucediendo? ¿No? Que algo ha cambiado en mí y no sé precisamente qué cosa es lo que ha cambiado en mí. Entonces, la enfermedad genera un cambio de que yo tengo una sensación omnipotente de que todo lo puedo, de que nunca me voy a enfermar, de que nunca nada me va a pasar, a una situación de estar desvalido totalmente, dependiendo obviamente del grado de la gravedad de la enfermedad y el nivel de discapacidad. Entonces, este estrés de la enfermedad va a haber algunas personas que responden adecuadamente a este estrés, mientras que otras personas no responden adecuadamente. La pregunta es, ¿qué lleva a que alguien responda bien y responda mal, ¿no? ¿Qué variables tenemos acá? Primero, los estilos de carácter, ¿no? Cómo es su carácter, cómo ha sido desenvolviendo su temperamento, su carácter, la historia de vida, las experiencias previas que haya tenido respecto a otras enfermedades y el temperamento, ¿no? Carácter, temperamento, eso es personalidad. Entonces, si yo tengo un temperamento irritable, un carácter ansioso, he tenido malas experiencias de vida respecto a las condiciones o las enfermedades médicas, ¿no? Entonces eso, pues, evidentemente no va a llevar a que responda adecuadamente frente a una enfermedad. Y a eso, ¿qué le sumamos? Las estrategias de afrontamiento, cómo yo respondo frente a los problemas. Ocurre un problema, ocurre una dificultad. ¿Yo qué hago? Voy y enfrento el problema, busco resolverlo, o voy y no encuentro solución y dejo que pasen los problemas, que pasen las dificultades y no le presto mayor atención, ¿no? ¿Cómo afronto la enfermedad? Los mecanismos de defensa psicológicos, los mecanismos de defensa psíquicos frente a una enfermedad, ¿no? Frente a una condición médica. Y esto es muy importante, el significado que le da un paciente a su condición, ¿no? El significado que le da el paciente a su enfermedad. Puede ser una enfermedad que me da un nuevo significado de la vida. Puede ser una enfermedad que yo lo entiendo como si fuera un castigo de Dios o una prueba de Dios, ¿no? ¿Qué significado le doy yo a mi enfermedad? Todo eso va a llevar, miren, el estrés de la enfermedad, las características de personalidad, los antecedentes biográficos, cómo afronto los problemas, qué significa la enfermedad para mí y qué mecanismos de defensa psíquicos utilizo para afrontar un problema. Todo eso me lleva a la respuesta psíquica frente a la enfermedad. Por eso es que tienes dos pacientes, a los dos le diagnostica, no sé, cáncer de células pequeñas de algún órgano, y cada uno responde de manera distinta por todo este andamiaje, toda esta estructura psíquica, cada quien responde de manera distinta. Por eso, algunos van a tener una respuesta afectiva y una respuesta conductual adecuada, adaptativa, mientras que otros pacientes no se van a adaptar, no van a adaptarse al diagnóstico, a la condición nueva que están teniendo. Entonces, miren, hay todo lo que hay que evaluar, todo lo que hay que conocer para determinar si es que esta persona me va a responder o no me va a responder bien a una noticia, ¿no? Lipowski había descrito 8 conceptos de enfermedad, ¿no? La enfermedad es un desafío, la enfermedad es mi enemigo, es un castigo, es una debilidad, un alivio, es una estrategia, como pérdida irreparable o como un valor, ¿no? Lo que está resaltado en negrita es lo que pues, puede brindar un valor adaptativo al diagnóstico de una enfermedad, ¿no? Pero la enfermedad es un desafío. Dios me puso esta enfermedad y yo lo voy a superar o la enfermedad como valor, ¿no? Ya acá, que recuerdo mucho a un paciente con unas varices esofágicas por el tema del consumo de alcohol. Ahora, doctor, que estoy hospitalizado y estoy acá, he comprendido que mi vida es lo más importante y mi familia es lo más importante. Voy a cuidar, voy a seguir adelante, quiero recuperar. O sea, la enfermedad como algo que genera un cambio en su vida. Cambio otro paciente con la misma enfermedad, doctor, esto es una desgracia, yo no voy a poder hacer nada más, ya mejor es que me muera,
esta me ha venido por mi culpa, o Dios me está castigando porque he sido un mal hijo, un mal padre, un mal esposo, lo que fuese, ¿no? Entonces, cada paciente va a entender su condición médica de manera distinta y es nuestro deber poder brindarle la narrativa más adaptativa a lo que les vaya a estar sucediendo. Es algo que deben hacer ustedes, colegas, como los médicos tratantes de estos pacientes. Eso no es una labor que realiza el psiquiatra o el psicólogo o el profesional de salud mental, sino ustedes como médicos tratantes deben conocer muy bien qué es lo que entiende el paciente acerca de su enfermedad, qué es lo que considera el paciente acerca de qué es lo que le está ocurriendo. Y si notan que hay una explicación que le puede generar problemas, darle otra perspectiva, darle otra narrativa, ¿no? Bien, tomando estos puntos básicos, vamos a hablar ahora acerca de la efectividad. ¿Es útil, es necesario, es importante que haya un psiquiatra de enlace, ¿no? Tomamos en cuenta que los últimos metaanálisis documentan que entre el 35 a 40% de pacientes hospitalizados en ambientes de medicina general, de medicina interna, de cirugía, de un hospital general, presentan problemas de salud mental, específicamente problemas depresivos y problemas ansiosos. 35 a 40%. O sea, es una cifra bastante importante. ¿Y a cuántos de ellos les estamos tanizando adecuadamente? ¿A cuántos de ellos les hacemos una evaluación adecuada acerca de su condición de salud mental? ¿No? Probablemente no sea a mucho, ¿no? ¿Cómo sabemos si la psiquiatría de enlace es de utilidad? Es otra pregunta, ¿no? Primero que se ha visto que reducen los costos de atención. Además, el personal, los pacientes, tienen una mejor retroalimentación de la atención hospitalaria cuando reciben una atención por parte de psiquiatría de enlace. También se ha visto que disminuye la estancia hospitalaria, porque ya no se hacen más exámenes, a veces, digamos, innecesarios, ¿no? A un paciente que todo lo que tiene puede explicarse por un tema afectivo, por un tema depresivo, por un tema ansioso, etcétera. Concordarse con las recomendaciones que se brindan, menor utilización de pruebas de laboratorio, mayor alivio de los síntomas y un mejor funcionamiento social luego de que el paciente es dado de alta. Hay una revisión sistemática ya hace 10 años, 10 años esta revisión, ¿no? Con la evidencia que había hasta ese momento sobre la efectividad de las unidades de psiquiatría de enlace en los hospitales generales, ¿no? Ahí pueden ver ustedes cómo hay una calidad de la evidencia baja, entre baja, moderada, pero bueno, evidencia al fin y al cabo que tenemos, que documenta cómo las atenciones de psiquiatría de enlace disminuyen la mortalidad, disminuyen la estancia hospitalaria, mejoran la calidad de vida, mejora la satisfacción del usuario, disminuye el número de rehospitalizaciones y es más probable que el paciente sea dado de alta a su hogar frente a otras hospitalizaciones prolongadas. O sea, hay evidencia de que las intervenciones de psiquiatría de enlace pueden ser de utilidad, ¿no? Pues es un análisis de Sendero que demuestra cómo la estancia hospitalaria disminuye significativamente cuando se llama a tiempo al psiquiatra de enlace. Si es un paciente con un delirium y esperas mucho en llamar al psiquiatra, eso va a hacer que tu paciente permanezca más tiempo hospitalizado. Si es un paciente con depresión, lo identificaste al inicio de la hospitalización, tu hospitalización en ginecología para un estadiaje de un enema de ovario, y en el inicio encuentras síntomas depresivos, mientras más rápido llames al psiquiatra de enlace, más probable es que el paciente tenga una menor estancia hospitalaria, ¿no? Entonces, esa es la idea clave de cómo interviene el tiempo al cual nos llaman frente a la estancia hospitalaria. Es muy importante. Miren, esta es otra revisión sistemática en la cual se pregunta, ya, está bien, la psiquiatría de enlace es importante, tenemos data, ¿y por qué no llaman? ¿No? ¿Por qué no se llama a los psiquiatras de enlace, ¿no? Para recibir las atenciones de salud mental? Bueno, veamos, ¿no? Veamos qué dice esta revisión sistemática. Hay factores del mismo sistema que influyen en la posibilidad de que exista una evaluación a psiquiatría de enlace.
hay algunos factores que incrementan la posibilidad de referencia. Por ejemplo, que el paciente se encuentre en un hospital donde hay un servicio, una unidad de psiquiatría de enlace bien conformada, donde hagan educación, capacitación, donde hay residentes, donde haya investigación, ¿no? En la cual el psiquiatra de enlace se involucra activamente, ¿no? Es decir, el psiquiatra se va y habla con los colegas de reumatología para hacer actividades, va y habla con los colegas de endocrinología para hacer otras actividades, o sea, hay una mayor participación y una tamizaje colaborativo, porque el tamizaje deben hacerlo ustedes, ¿ah? Donde está el paciente. Yo aplaudo mucho a los colegas de geriatría que aquí, por lo menos en el hospital, le hacen escalas de tamizaje de depresión geriátrica y cuando sale positivo, nos llaman y vamos y evaluamos al este, a los pacientes, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? O sea, deben acostumbrarse a utilizar escalas de tamizaje, no una escala simple, el pH.9, el GAT-7, que yo lo he validado acá al hospital con el equipo de psiquiatría de enlace, lo hemos validado acá al hospital y pues, se puede utilizar, es totalmente simple. ¿Qué cosa disminuye la posibilidad de que refieran a una unidad de psiquiatría de enlace? Que no haya una comunicación, que no sepan que exista estas unidades, ¿no? Hay factores por parte de quien refiere. Los colegas de medicina interna son los que más refieren, a diferencia de otras especialidades médicas, ¿no? Hay aquellas personas que tengan una actitud más positiva a la psiquiatría, obviamente van a ayudarnos, ¿no? Pero hay personal que es antipsiquiatra, antivacunas, terraplanistas, no sé, tantas cosas que pueden haber, ¿no? Y que consideran que no es necesario, que no es importante, que es pura charlatanería. Obviamente, si hay esa actitud negativa, pues nos van a llamar, ¿no? O sea, hay un estigma marcado. Y ya del propio paciente, si es que el paciente tiene un antecedente de un diagnóstico psiquiátrico, es más probable que nos llame, ¿no? ¿Y qué cosa disminuye? Si el paciente tiene una psicosis orgánica o una complicación orgánica que genera síntomas mentales, generalmente nos llaman al último, ¿no? Difiriendo, retrasando la atención que pueda recibir el usuario, el paciente. Para finalizar, hablemos un poco acerca de cómo se realiza el trabajo, qué labores se hacen en una unidad de psiquiatría de enlace. No les voy a presentar ahora lo que hacemos en la unidad de psiquiatría de enlace del Hospital Almenara. Esta es la resolución gerencial del 2010, cuando se funda la unidad de psiquiatría de enlace. No, antes se hacía, ¿no? Antes se realizaba psiquiatría de enlace, pero ya que tengo un reconocimiento como una unidad conformada, pues desde noviembre del 2010. Dicho sea de paso, este año cumplimos 15 años de creación de esta unidad de psiquiatría de enlace, pero como vieron desde la época de seguir 1941, 42, que hacía estas actividades, no solamente que no tenía el nombre de psiquiatría de enlace, anteriormente se le veía como medicina psicosomática, pero bueno, eso ya es otra historia, no voy a detener en eso, ¿no? El Hospital Lara, el segundo hospital de la Seguridad Social después de Revalidati, según el número de camas hospitalarias, 1.065 camas hospitalarias. Tenemos un departamento de psiquiatría con 4 servicios de psiquiatría de adultos, de adicciones, psiquiatría de niños y adolescentes y de servicio de psicoterapia, ¿no? La unidad de interconsulta psiquiatría de enlace depende principalmente del servicio de psiquiatría de adultos, donde hay médicos psiquiatras que realizan, que contestan las interconsultas, hacen las asesorías, colaboran, docencia y siguen a los residentes, ¿no? Tenemos médicos residentes rotantes también, ¿no? ¿Y qué se hace? Pues práctica diaria, clínica, diagnóstico, tratamiento, académica, revisión de libros, capacitaciones a distintos colegas y también hacemos investigación, ¿no? Vayamos con otra pregunta, colega. A ver, para precisar bien, ¿cuándo llamaron, no, a un psiquiatra de enlace? ¿En cuál de los siguientes casos está justificada una interconsulta con psiquiatría de enlace? ¿En cuál de los siguientes casos? Miren, ¿no? Escenarios. Paciente hospitalizado con hipertensión que pregunta frecuentemente sobre su enfermedad. Paciente con dolor torácico atípico
sin alteraciones en estudios que manifieste intensa ansiedad. Paciente con anemia leve que refiere cansancio. Paciente que se muestra irritable tras recibir una mala noticia médica. A ver, ¿cuándo nos llamarían a psiquiatría de enlace? Exacto. Muy bien. La B. No vayan a estar llamando para otras cosas, ¿no? A veces llaman paciente con diagnóstico y le vamos a diagnosticar eso y queremos que ustedes le den el diagnóstico. Obviamente no, espero que ya después de clase no estén mandando ese tipo de interconsultas, ¿no? Claro, pues hay una manifestación física que no concuerda y una manifestación psíquica, ¿no? Ahí nos pueden llamar. Miren, ahí para reforzar, una segunda pregunta, colegas. Miren, ¿ah? Un paciente con antecedente de trastorno bipolar es hospitalizado por neumonía. Está en neumología, medicina interna, neumonía. Tranquilo, cooperador, ¿cuándo sería apropiado solicitar la evaluación por psiquiatría de enlace? Solo si presenta síntomas de manía, depresión o descompensación psiquiátrica, inmediatamente por su diagnóstico previo, para que le indiquen la medicación psiquiátrica de forma rutinaria. Nunca, porque ya tiene un diagnóstico psiquiátrico, ¿para qué va a venir el psiquiatra? A ver, ¿cuándo llamarían al psiquiatra de enlace? ¿Cuándo nos llamarían? Ajá, ya entramos ya en duda. Algunos marcan la A, la B, la D, la T. Así me gusta más cuando hay distintas opiniones, ¿no? Miren, obviamente la A inicialmente sí, si se descompensa hay que llamarlo, ¿no? Solo por el diagnóstico previo, pero si está tranquilo, ¿para qué? No, no es necesario, ¿no? ¿Para qué? No, no, si tiene su diagnóstico previo, para que indiquen medicación psiquiátrica, bueno, hay algunos hospitales donde indican que solamente dan la medicación si tiene firma y sello psiquiatra, pero por un tema burocrático o administrativo vamos y lo vemos, pues, ¿no? Nunca, ¿no? Pues si se descompensa o tiene algún problema, obviamente tienen que llamarnos, ¿no? O sea, tiene que haber una colaboración. Nos llaman, pero no solamente porque tenga un diagnóstico de neumonía o trastorno bipolar, ¿no? Sino para ver las posibles interacciones también que pueden haber con los medicamentos, ¿no? Pero sí, lo que queda claro y es evidente es que si el paciente se descompensa, bueno, esto está mal, debe ser la A, ¿no? Debe tener síntomas, si tiene síntomas de manía, depresión o descompensación psiquiátrica, eso es evidente, ahí es lo más apropiado para poder llamarlo, ¿no? eh, una típica interconsulta que contestamos, ¿no? Tiene que tener esta distribución. Pues hay que consignar el motivo de la consulta, por qué nos están llamando, nos llaman porque el paciente está agresivo, ansioso, porque está confuso, deprimido, porque quiero que se le evalúe el estado mental, qué está pasando con él, si tiene o no alguna ideación suicida, distintos síntomas, está psicótico, no quiere tratamiento, tiene problemas en su conducta, hay que consignar bien por qué nos están llamando. Luego consignamos los datos de filiación puntuales para saber un poco acerca de la vida del paciente, un relato resumido, ¿ya? Las interconsultas de psiquiatría tienen que ser lo más puntuales posibles, evitar cerca psiquiátrica, ¿no? A mí que me interesa que ustedes en mi interconsulta lean paciente con jargonafasia, paciente con atelesis, paciente con un síndrome de deshabituación. No, no, no. ¿Para qué? No, cosas puntuales. Deprimido, ansioso, agresivo o no, ¿no? Muy puntuales y en casos de que ameriten, hacer la evaluación mental estandarizada, ¿no? A través de escalas de depresión, de ansiedad, de suicidalidad, etcétera, ¿no? Consignamos los diagnósticos, el resumen de la atención y las indicaciones
terapéuticas, ¿no? Sí, como ven, de una manera estructurada y muy puntual, resumida, qué es lo que queremos hacer con el paciente y cuándo tiene que volver a llamarnos, ¿no? Este formato ha permitido tener una de datos donde registramos las atenciones que realizamos a nuestros pacientes para poder hacer un mejor seguimiento, ¿no? Cosa que nos vuelven a llamar, yo ya sé, este paciente lo vimos en esta fecha. La gran cantidad de interconsultas que nos llegan, hay días que llegan, no me dejarán mentir los residentes, ¿no? 16, 18 interconsultas, ¿no? Hay un tope que podemos, cuando no podemos contestar todo tampoco, por un tema de tiempo, ¿no? Este, Miren, esto es interesante. Es de la tasa de derivación del 2019 al 2023. ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan al inicio les planteé el trabajo del doctor Alba Quiñones, ¿no? Que hablaba de un 4%? Ese es el total de pacientes que ingresan en un periodo determinado que reciben evaluación por psiquiatría, ¿no? Miren, cuando yo ingresé al hospital en junio del 2019, la tasa de derivación que teníamos era de 2,6%, es decir, del total del 100% de pacientes que ingresaban a hospitalizarse al Hospital Almenara, solamente evaluábamos al 2,6%, ¿no? En psiquiatría de enlace. Me dieron la encargatura de la unidad de enlace y pues, lo primero que le dije al jefe fue, oye, tiene que haber psiquiatras que se dediquen única y exclusivamente a contestar interconsulta, porque lo que sucedía anteriormente era que el psiquiatra contestaba, hacía su consulta de 8 a 12 y de 12 a 1, a 2 veía las interconsultas que podía. O sea, no había turnos programados específicos para las interconsultas. Obviamente eso no permitía que haya pues, residentes que también se formen, ¿no? ¿De qué va a servir que el residente vaya y haga consulta? Eso no es enlace, pues, ¿no? Tiene que estar en los demás servicios de hospitalización. Con ese solo hecho de que en octubre contemos ya con profesionales que se dediquen solamente a contestar interconsultas, miren cómo subimos del 3% hasta el 5%. Una diferencia muy, muy significativa, importante, mayor que estos datos históricos que teníamos, ¿no? Bueno, vino la pandemia, todo esto bajó, pero cuando ya hubo la reapertura, seguimos subiendo. En enero, febrero, creo que ya comenzamos a contar con nuevamente residentes que rotaban en nuestra unidad, ¿no? Y esto permitía hacer mayor capacidad docente, mayor seguimiento, mayor posibilidad de poder hacer una mejor evaluación a los pacientes, ¿no? Porque contábamos con también la capacidad docente. Y bueno, la tasa de derivación continuó manteniéndose, subiéndose, no estamos en un promedio de 7,3, 7,5%, ¿no? En lo que va de todos estos datos, ¿no? Entonces, miren cómo con cosas puntuales podemos lograr una mejoría en las tasas de derivación, ¿no? ¿Y cómo estamos comparándonos con el mundo, no? ¿Qué pasa en otras unidades de psiquiatría de enlace alrededor del mundo? Miren, en Europa, miren, hay un estudio bien interesante de Sánchez en el Hospital Clínic de Barcelona, 10 años de seguimiento, tasas de derivación del 2,2%. En Reino Unido, la tasa de derivación va del 0,5 al 2,8. En Italia, hay bastantes artículos, ¿no? Promedio de 1,8 hasta 3%, ¿no? En África 1,8%, en Asia, miren, en China del 0,6%, 1,3%, en la India del 0,01% al 3,6%. En Australia, miren, esto es bien interesante, ¿ah? Este fue un estudio prospectivo en el cual se logró pasar del 2%, del 2,6% al 3,3% haciendo lo que hicimos, o sea, colocando un profesional que se dedique solamente a consultar las interconsultas, ¿no? Con turnos dedicados a las interconsultas, tuvieron eso, ¿no? Eso fue el sustento para que podamos tener turnos dedicados solamente a las interconsultas, ¿no? En Perú tenemos datos del 74 de Alba, del 4%, y un estudio realizado por Arias en el Hospital Cayetano Heredia en el 93 del 1,57%, ¿no? Entonces vemos que la tasa de derivación que mantenemos en el hospital, ese 7 a 8%, hubo un momento incluso que llegamos al 10%, está bien, ¿no? Nos hace ver que hay trabajo, vemos, evaluamos, seguimos estructurada y ordenadamente a los pacientes, ¿no? Y eso es muy importante cuando nos comparamos, vemos qué pasa en otras partes
del mundo, ¿no? Muchas veces, un pequeño comentario entre paréntesis, nosotros como peruanos pensamos, todo lo que venga de fuera es mejor y nos quedamos deslumbrados por todo lo que venga de fuera. No, acá también podemos hacer ciencia, acá también podemos hacer varias cosas, ¿no? Acá también podemos crear nuestras bases de datos, podemos hacer investigación, podemos hacer publicación de calidad, podemos resaltar las actividades que realizamos. Esa es la idea, ¿no? No simplemente toda la vida vivir colonizados y esperar que la información siempre llegue de fuera y yo no generar mi propia data, mi propia evidencia, ¿no? Cierro el paréntesis. Viendo las tasas de derivación por servicio, ¿cuáles son los servicios que más nos llaman? Ahí está, mira, las tasas de derivación en los últimos 4 años, neurología a la cabeza, neurología, con un 26,6%. Es decir, en estos 4 años, del 100% de pacientes que ingresan a hospitalizarse al servicio de neurología, el 26% de ellos recibe una evaluación también por psiquiatría. Eso es evidente, histórico, pues, ¿no? La relación histórica que hay entre la psiquiatría y la neurología, la así llamada neuropsiquiatría, es muy importante. Pero miren, en segundo lugar, geriatría, 21,5%. Geriatría. Principalmente porque los colegas de geriatría hacen tamizajes. En sus historias clínicas, ellos hacen el tamizaje de depresión geriátrica y es más fácil, así que nos puedan llamar, vamos y evaluamos. En tercer lugar, ahí lo ven, endocrinología, con un 17,8%. La relación tan estrecha que hay entre estas endocrinopatías y los problemas mentales, pues lleva a que los colegas endocrinólogos estén más sensibilizados frente a estos aspectos de salud mental. Cuarto lugar, dermatología. Dermatología. Y quinto lugar, trasplante renal, y sigue reumatología, medicina interna y otros servicios, ¿no? Entonces, con esto podemos notar que hay servicios que están más sensibilizados a estos aspectos de salud mental. El reto está en trabajar, ir más con los servicios que menos interconsultas en proporción nos solicitan, ¿no? Como oncología. Ahí debemos trabajar más intensamente, cardiología, urología, obstetricia, solamente el 1,1%, ¿no? Cáncer de mama y cirugía de mano, un 0,2%. Entonces, hay bastante que hacer, pero por eso es muy importante conocer, ver el mapa de quiénes, hacia dónde está yendo más y con esto ya podemos tomar decisiones. ¿Te acuerdas que me dije que guarden una información, un post-it mental sobre cómo era el perfil sociodemográfico en el 70? Bueno, recuperen esa información. ¿Qué es lo que encontramos en nuestra investigación? Miren, el 40% tiene más de 65 años, frente al 6% que había en la década del 70. Y el 57% de atenciones se realiza a mujeres, frente al 30% que había en la década del 70. Hubo un cambio demográfico muy importante. Lo que veía el grupo del obrero, lo que veía seguir y sus psiquiatras en la década del 70, 60, 50, ese tipo de paciente es totalmente distinto al que... Por eso ya es una crítica para nosotros mismos los psiquiatras, hacer las historias clínicas, hacer las intervenciones, hacer lo que hacemos tal cual se hacía hace 50 años, no tiene sentido. Tiene que haber una reestructuración, un cambio, adaptarnos, este es un nuevo perfil. Si yo veo más prevalencia en mujeres, atención que crecemos las mujeres, entonces, ¿qué cosa es lo que debo evaluar? Violencia contra la mujer, tan prevalente en nuestro país. Entonces, un psiquiatra de enlace que no tenga esta perspectiva de evaluación de violencia totalmente limitado. Limitado. Uno. Dos, el perfil en población adulta mayor, un 40%. Es decir, tiene que haber también conocimientos de psicogeriatría, ¿no? Y pueden ver ustedes que las diferencias entre hombres y mujeres, conforme pasan los años, va siendo mayor, ¿no? Y hasta que es estadísticamente significativa. O sea, en teoría va a seguir habiendo más brecha, se va a seguir teniendo más a mujeres que a varones, ¿no? Respecto a las características clínicas en estos 4 años, ¿cuál fue el principal diagnóstico que dimos en CIP3 de enlace? Los trastornos de estrés relacionados a condiciones ansiosas o trastornos somatomorfos, con un 42%. Y en un segundo lugar, trastornos del ánimo, tipo depresión,
Y en un tercer lugar, trastornos orgánicos, tipo delirium, demencia, deterioro cognitivo. Y del total de atenciones que realizamos, de las más 6.100 atenciones que tenemos registradas en nuestra base de datos, ¿cuál es la enfermedad física más frecuente por la cual nos llaman? De lejos, miren, neoplasia, un 20.7%. 20%. Y los pacientes con neoplasia se encuentran en medicina, ginecología, en obstetricia, en oncología, en cirugía, en todo el hospital. Pero es una cifra bastante importante, ¿ah? El 20% recibe una atención, que recibe una atención tiene una enfermedad oncológica de fondo. Y si se dan cuenta, en segundo lugar, recién vienen los problemas respiratorios en un 9.4%, específicamente pacientes con problemas tipo tuberculosis. Y en un tercer lugar, los pacientes con problemas endocrinos en un 9.1%, ¿no? Entonces, es muy, muy importante esta data. Este es un estudio que se realizó en Japón. Bueno, es que ellos manejan muchísima mayor cantidad de datos, 46.170 pacientes del 2012 al 2016. ¿Qué fue lo que encontraron ellos? En sus unidades de psiquiatría enlace en varios hospitales de Japón, el 22% tienen un problema neoplásico, pues datos similares a lo que encontramos nosotros, ¿no? Entonces, hay esta gran importancia que hay que hacer también a la psico-oncología. Entonces, ese es el perfil del paciente que recibe atenciones de psiquiatría de enlace, por lo menos en el Hospital Almenara, ¿no? Adulto mayor, mujer con problemas neoplásicos y que tengan de fondo un trastorno ansioso, un trastorno del estrés, ¿no? Esto es respecto a los días en los cuales se solicitó las interconsultas, ¿no? Hubo una disminución, ¿no? Inicialmente 15, 16 días, para 2023 se redujo a 13 días, ¿no? Y esta disminución se debe principalmente a que se puede hacer un mejor seguimiento a estos pacientes. Tratamiento psicofarmacológico que más indicamos, los ansiolíticos en un 40%, seguido de antidepresivos, antipsicóticos y en último lugar estabilizadores del estado del ánimo, ¿no? Esta data de nuestras 6.000 atenciones justo la estamos analizando con unos colegas de Brasil, de farmacovigilancia, y así, todavía no lo pongo porque no hemos terminado de hacer el paper, pero ¿qué fue lo que encontramos? Que en los últimos años ha habido una variación interesante en el tipo de medicamentos que prescribimos. En los últimos 4 años ha aumentado la prescripción de nirotazapina, venlafaxina, disminuido la prescripción de ansiolíticos, ha aumentado la prescripción de otros medicamentos tipo Solpidem. Bien interesante ver esto y a qué se debe esto, ¿no? De repente que hacemos mejor actividad de enlace, a que conocemos los efectos perjudiciales de las benzodiazepinas, miren cómo ha disminuido, ¿eh? Del 45% hasta un 40%. Así que, bueno, eso ya es motivo para otra charla, para otra discusión, ¿no? Y acá están datos del Hospital Clínic de Barcelona, de las más de 9.000 atenciones que realizaron en estos 10 años que se hizo el dicho estudio, donde encontraron diferencias estadísticamente significativas. Los antipsicóticos de segunda generación y antidepresivos fueron los más utilizados. Las benzodiazepinas más bien han sido poco utilizadas. A diferencia de lo que hacemos nosotros, damos más benzodiazepinas, ¿no? Cosa que es medio cuestionable también. Pero lo importante es que estamos disminuyendo, ¿no? Y la idea es que esto siga disminuyendo y no se utilice tan libremente las benzodiazepinas. Y finalmente, ¿podemos hacer investigación? Sí, ¿no? Junto con esta base de datos, pues podemos hacer publicaciones científicas, ¿no? En distintas revistas de alto impacto. Bueno, no voy a detener en hablar de eso, pero se puede hacer publicaciones, tenemos libros, validación de escalas. O sea, la idea es que con los datos que tenemos podemos hacer publicación. Y eso es muy importante, colegas, estén donde estén ustedes, en los servicios, unidades, donde quiera que estén, aprendan a armar sus bases de datos, aprendan a recolectar información, aprendan a compartirla y poder brindar asesoría, ¿no? Y eso ha llevado a que la psiquiatría de enlace pueda ser reconocida como una de las
de investigación, en la línea de investigación de IEXI, 2023 a 2025, ¿no? Ahí ven ustedes, hay una priorización en la caracterización de atenciones en interconsultas y en emergencia de psiquiatría, lo que ha permitido también que contemos pues, con una nueva unidad de emergencia de psiquiatría en el hospital. Es decir, si se hace investigación, si se pone la data, si se pone la evidencia, la información, podemos mejorar la atención a nuestros pacientes. Bien, colegas, entonces, a manera de conclusiones, ideas fuerza que quiero que se lleven a la casa primero, la psiquiatría de enlace mejora la atención integral al abordar trastornos psiquiátricos que impactan en la evolución médica. Debemos evaluar. Ustedes, colegas, encuentran alguno de estos problemas, sospechan, llámenos, ya estén en el hospital en el que estén, siempre hay un psiquiatra. Llamen, que evalúe, que vea al paciente y que se pueda hacer un mejor seguimiento. La psiquiatría de enlace, por lo tanto, son todas las actividades diagnósticas, terapéuticas, docentes y de investigación de los psiquiatras en los servicios no psiquiátricos de un hospital general, ¿no? No toda alteración emocional requiere interconsulta. Ojo, es clave diferenciar entre una respuesta adaptativa y una patología psiquiátrica. La psiquiatría de enlace reduce costos de hospitalización al optimizar diagnósticos y evitar tratamientos innecesarios, ¿no? Y la práctica clínica docente de investigación son pilares fundamentales en las unidades de psiquiatría de enlace. Tiene que haber las tres. Si falta uno, no se avanza bien. La idea es que esto se pueda replicar a otras unidades más nuevas, a demás servicios. La idea es que puede existir una subespecialidad en psiquiatría de enlace, ¿no? Estamos ahí tratando de avanzar eso, ¿no? Para que pues, pueda haber una mayor aproximación, un mejor conocimiento y mejor evaluación a este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, eso es lo que quería presentarles, colegas, las ideas claves, ¿no? Ahí les dejo mis contactos de las redes sociales. Si alguno tuviera alguna pregunta, algún comentario, por favor, dejo el chat abierto para que puedan hacer las preguntas que deseen o levantar la mano para activar su micrófono. Creo que ahí ya les pasaron también la asistencia. Ah, escriben, por favor, si tuvieran alguna pregunta, alguna duda o si, o si quedó todo claro. A ver, el chat. Eric pregunta, ¿dónde puedo conseguir el libro, tu libro en PDF? Mi libro lo encuentran ahí en San Fernando. Ahí lo pueden, ahí lo pueden encontrar. Si a alguno le interesa, ahí hacemos un análisis de varios casos, de pacientes que hemos tenido la oportunidad de evaluar, ¿no? Bien, creo que ha quedado claro la conferencia. De todas formas, si hubiera alguna pregunta, alguna duda, me pueden escribir. Ahí está mi número, ¿no? Y estamos en contacto. Bien, colegas, hasta luego con todas, con todos. Nos vemos. Chao, chao. Buenas tardes con todos. Ya me voy a mi casa que estoy desde las 8 de la mañana acá en el hospital. Hasta luego con todos. Chao, chao.